¿Alguna vez te has despertado en plena madrugada, entre las 3 y las 5 de la mañana, sin ninguna alarma, sin ninguna razón, simplemente despierto? Algunos dicen que es inquietud, otros culpan al estrés. Pero, ¿y si te dijera que es algo mucho más grande? Esta hora, esta ventana sagrada, no es aleatoria. Es un llamado, un susurro divino en el silencio de la noche. Un momento en el que el cielo y la tierra parecen estar un poco más cerca. Y en este instante, se te presenta una elección: volver a dormir o despertar a algo más grande. Número 1. La hora del despertar espiritual. ¿Alguna vez te has despertado en plena madrugada, entre las 3 y las 5 de la mañana, sin ninguna razón aparente? Tus ojos se abren. El mundo a tu alrededor está en calma. Una conciencia inexplicable se instala en tu espíritu. No fue el sonido de una alarma lo que te sacó del sueño. No hubo un ruido repentino que interrumpiera tu descanso. Y sin embargo, ahí estás, despierto en la oscuridad, sintiendo algo profundo, algo que se mueve dentro de ti. Algunos lo descartan como un accidente, una noche inquieta, una mente perturbada. Otros lo atribuyen al estrés, la ansiedad o un cerebro sobrecargado que sigue procesando el día. Pero, ¿y si fuera más que eso? ¿Y si despertarte a esta hora no fuera un accidente, sino una invitación? ¿Y si, en la quietud de la noche, estuvieras siendo llamado? Hay algo sagrado en estas horas. Durante el día, la vida avanza rápido. Las distracciones están en todas partes. El ruido del mundo es incesante. Pero en el silencio de la madrugada, antes de que salga el sol y comiencen las exigencias del día, existe un momento. Un momento en el que el cielo y la tierra parecen más cercanos. Un instante en el que el tiempo mismo se siente diferente. Un espacio en el que el alma puede finalmente escuchar lo que tantas veces es ahogado por el bullicio. Durante siglos, la humanidad ha reconocido la importancia de esta hora. En las Escrituras, se menciona que fue durante las vigilias nocturnas cuando hombres y mujeres de fe clamaron en oración, buscando guía, respuestas y fortaleza. En la soledad de estos momentos, los profetas recibieron visiones, se revelaron verdades, y los corazones fueron movidos hacia un propósito mayor. Incluso hoy, en diversas culturas y tradiciones, este período es considerado la hora del despertar espiritual. Se dice que en este tiempo lo sobrenatural es más activo, la mente está más abierta y el alma es más receptiva a los susurros divinos. ¿Por qué tantas personas despiertan en este lapso? ¿Podría ser que algo dentro de ellos anhela ser escuchado? Cuando la mente se libera del ruido del día, finalmente tiene espacio para reflexionar. Las cargas que se llevan en las horas de luz se vuelven más claras en la oscuridad. Miedos, dudas, preguntas, todo lo reprimido comienza a salir a la superficie. Y en ese momento, en la quietud de la noche, tenemos una elección. La mayoría de las personas, cuando despiertan a esta hora, hacen una de dos cosas. 1. Luchan por volver a dormir. 2. Toman su teléfono y comienzan a desplazarse sin rumbo, llenando el silencio con distracciones. Pero, ¿y si en lugar de intentar escapar de este momento, lo abrazaras? ¿Qué pasaría si este despertar no fuera una interrupción, sino un regalo? Hay algo en esta hora que exige atención. Es el tiempo en el que los pensamientos son más claros, cuando el espíritu es más sensible. En estos momentos, las personas recuerdan cosas que habían olvidado, sueños que abandonaron, pasiones que dejaron de explorar, errores que necesitan ser corregidos. Es durante esta hora cuando llega la inspiración, cuando surgen ideas creativas, cuando las respuestas aparecen de la nada. La mente, libre de las distracciones del mundo, comienza a procesar lo que realmente importa. Pero más allá de los pensamientos y la reflexión, ocurre algo aún más profundo. El corazón habla de formas en que no lo hace durante el día. Se siente una atracción innegable hacia algo más grande, una sensación de que hay más en la vida de lo que hemos visto o conocido. Y en estos momentos, las personas se enfrentan a su yo más auténtico, sin distracciones, sin pretensiones, solo la realidad cruda y honesta de su espíritu. Algunos despiertan con una sensación de urgencia, sienten una inquietud que no pueden explicar. Puede ser una persona que, de repente, viene a su mente.
alguien en quien no han pensado en años, pero ahora sienten la necesidad de contactar. Puede ser una decisión que han estado evitando, una que saben que deben enfrentar. Puede ser un sentimiento abrumador de gratitud, un profundo aprecio por la vida, por una nueva oportunidad, por el simple hecho de seguir aquí. Otros, en cambio, despiertan con miedo, se enfrentan a sus ansiedades, sus arrepentimientos, las cargas que llevan consigo. Las preocupaciones del mañana parecen más pesadas en la quietud de la noche. Los fracasos del pasado se sienten más reales. Las incertidumbres del futuro se vuelven ineludibles. Y sin embargo, en este momento hay una oportunidad para soltarlo todo, para rendir el peso, para intercambiar el miedo por fe, la duda por esperanza, el caos por paz. Esta hora no se trata solo de estar despierto físicamente. Se trata de estar despierto espiritualmente. Es un recordatorio de que la vida es más que una rutina, más que horarios, más que la interminable persecución del éxito. Es un recordatorio de que hay algo más profundo en juego, algo invisible, pero innegable. Algunos lo llaman intuición, otros lo llaman guía divina. Pero cualquiera que sea el nombre que se le dé, la verdad sigue siendo la misma. Este no es un momento sin significado. A lo largo de la historia, algunas de las mayores revelaciones, las ideas más poderosas y los momentos más transformadores han ocurrido en la quietud de las primeras horas de la mañana. En este espacio, hombres y mujeres han encontrado dirección cuando estaban perdidos. En este espacio, se han librado batallas, no con armas, sino con oración, con rendición, con una determinación inquebrantable de levantarse y caminar por un nuevo camino. En este espacio, las vidas han cambiado. Así que, cuando despiertes en las primeras horas de la mañana, no lo ignores, no descartes el llamado, permanece en silencio, escucha, busca en tu corazón. Tal vez descubras que este momento, esta hora, no es una coincidencia, es un despertar. Número 2. Alinearse con el propósito. El propósito no es algo que encontramos por casualidad, no es algo que nos entregan envuelto en una pequeña caja, esperando a ser abierto. El propósito es algo en lo que crecemos, algo que descubrimos a través de la prueba, la lucha, los momentos de claridad y las temporadas de duda. Sin embargo, en lo más profundo, cada persona lleva una semilla de propósito, un llamado, una razón de ser, un camino que debe recorrer. Algunos lo reconocen temprano en la vida, mientras que otros pasan años, incluso décadas, buscándolo. Algunos lo abrazan sin dudar, mientras que otros resisten, temerosos de lo que pueda exigirles. Pero hay una verdad que permanece. No hay plenitud, no hay paz real, hasta que nos alineamos con el propósito para el que fuimos creados. Vivimos en un mundo que constantemente nos empuja en diferentes direcciones. Expectativas, obligaciones, distracciones. Cada una de estas fuerzas trata de moldear nuestras decisiones, de dictar el curso de nuestras vidas. Desde pequeños nos dicen cómo debe verse el éxito, qué caminos debemos seguir, qué sueños son aceptables perseguir. Y así, muchas personas atraviesan la vida no en alineación con su verdadero propósito, sino con las expectativas de otros. Toman trabajos que no aman, viven vidas que no los llenan, persiguen cosas que los dejan vacíos, escalan peldaños solo para descubrir que estaban apoyados en la pared equivocada. Sin embargo, en medio de todo este ruido, hay una voz silenciosa que nunca desaparece por completo. Es una voz que susurra en momentos de soledad, que habla a través de la inquietud, de la insatisfacción, de esa sensación inquebrantable de que hay algo más. Es en estos momentos, cuando despertamos en las primeras horas de la mañana, cuando sentimos ese llamado en el corazón, cuando reconocemos que algo dentro de nosotros está desalineado, que se nos da una elección: ignorarlo y seguir por el camino de menor resistencia, o hacer una pausa, escuchar y empezar a buscar el camino que estamos destinados a recorrer. Alinearse con el propósito no se trata de seguir un guión perfecto y predeterminado. Se trata de estar en armonía con las verdades más profundas de quienes somos. Se trata de desprendernos de las identidades falsas que hemos llevado, de las máscaras que hemos usado para complacer a otros, de los roles que hemos interpretado
y que no reflejan nuestro verdadero llamado. Se trata de hacernos las preguntas difíciles. ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué fui creado? ¿Qué es lo que enciende mi alma como nada más lo hace? La mayoría de las personas no se hacen estas preguntas porque temen las respuestas. Tienen miedo de lo que el propósito pueda exigirles, porque el propósito siempre tiene un costo. Exige crecimiento, exige cambio, exige valentía. El momento en que comenzamos a dar pasos hacia nuestro propósito, enfrentaremos resistencia, dudas internas, oposición externa. Habrá quienes no lo entiendan. Algunos incluso intentarán desalentarnos. Pero el propósito no se trata de complacer a la gente, se trata de cumplir un llamado. Algunos han conocido su propósito por años, pero lo han enterrado bajo el miedo, las excusas, la creencia de que no están calificados, de que no son lo suficientemente buenos, de que no están listos. Pero aquí está la verdad. El propósito no se trata de estar listo. Se trata de estar dispuesto. Se trata de dar un paso y luego otro, incluso cuando el camino no está claro. Se trata de confiar en que lo que ha sido puesto dentro de nosotros está ahí por una razón, que los dones que poseemos están destinados a ser utilizados, que los sueños que llevamos dentro fueron sembrados en nosotros con un propósito divino. El propósito no siempre se trata de grandes gestos o misiones que cambian el mundo. A veces, el propósito se encuentra en las pequeñas cosas, en los momentos silenciosos, en la manera en que nos presentamos para los demás, en el amor que damos, en las vidas que tocamos. El propósito es alineación, no solo con lo que hacemos, sino con lo que somos, con cómo vivimos, con lo que defendemos. Se trata de estar en armonía con el llamado más profundo dentro de nosotros. Cuando nos alineamos con nuestro propósito, la vida adquiere un nuevo significado. Las luchas que enfrentamos dejan de parecer inútiles. El dolor que hemos soportado comienza a tener sentido. Los obstáculos que hemos superado revelan sus lecciones, porque el propósito no elimina las dificultades, pero les da un significado. Transforma las pruebas en testimonios, los fracasos en lecciones, los tropiezos en escalones que nos moldean en quienes siempre estuvimos destinados a ser. Para alinearnos con nuestro propósito, debemos estar dispuestos a soltar todo lo que no está en alineación. Debemos dejar ir el miedo que nos detiene, dejar ir las voces que nos dicen que no podemos, dejar ir la necesidad de aprobación, de validación, de certeza, porque el propósito no viene con un mapa detallado, viene con fe, con la disposición de confiar en que si damos un paso en la dirección correcta, el siguiente paso se revelará. El propósito no se trata solo de lo que hacemos, se trata de quién nos convertimos. Se trata de despertar cada día con un sentido de dirección, con un fuego interior que no puede extinguirse. Se trata de caminar con confianza, sabiendo que no estamos aquí por accidente, que nuestra existencia es intencional, que nuestras vidas importan. Así que, cuando esa voz te llame, cuando la inquietud en tu alma se niegue a ser ignorada, escucha, porque el propósito te espera. La alineación es posible, y la vida que estás destinado a vivir está más cerca de lo que piensas. Número 3. Pasos de acción para la transformación. Transformación es una palabra que lleva un gran peso. Es una palabra que significa cambio a un nivel profundo y personal. Una metamorfosis que va más allá de las mejoras superficiales y llega hasta el núcleo mismo de quienes somos. Se trata de crecimiento, renacimiento y de convertirnos en la persona que siempre estuvimos destinados a ser. La transformación no es un destino, es un viaje, y no es algo que sucede por accidente. Requiere acción deliberada, una serie de pasos que nos llevan de donde estamos a donde estamos destinados a estar. La verdad es que el cambio nunca es fácil. Exige sacrificio, exige disciplina, exige el coraje de alejarse de lo que es cómodo y familiar para abrazar lo desconocido. Pero, a pesar de los desafíos, la transformación es posible para cualquiera que esté dispuesto a dar el primer paso. La clave está en comprender que la acción es necesaria. Podemos pensar en el cambio, podemos soñarlo, podemos desearlo, pero nada cambiará hasta que actuemos. El primer paso en la transformación es, quizás, el más fundamental,
la decisión de cambiar. Pero una vez tomada la decisión, el siguiente paso suele ser el más difícil: asumir la responsabilidad de tu vida. Vivimos en un mundo que, con frecuencia, busca a alguien o algo a quien culpar cuando las cosas salen mal. Es fácil señalar con el dedo a los demás, a las circunstancias, al pasado. Pero la verdad es que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Nadie más tiene el poder de moldear nuestro futuro, a menos que se lo permitamos. La transformación requiere que asumamos plena responsabilidad por el lugar en el que estamos en la vida, reconociendo que nuestras decisiones, nuestras acciones y nuestra mentalidad nos han llevado hasta aquí. Asumir la responsabilidad es empoderador. Significa que, sin importar cuán difíciles sean las circunstancias, sin importar cuán imposible parezca la situación, tienes el poder de cambiarla. El momento en que dejas de culpar y comienzas a asumir el control de tu vida, desbloqueas el potencial para crecer. Te conviertes en el creador de tu propia historia. Te das cuenta de que tu futuro está en tus manos y que depende de ti escribir el siguiente capítulo. A continuación, la transformación requiere claridad de visión. Sin una visión clara de a dónde quieres llegar, es fácil perderse en el camino. Todos hemos escuchado la frase: si no sabes a dónde vas, cualquier camino te llevará allí. La transformación necesita dirección, necesita enfoque. Debes tener una visión de la persona en la que quieres convertirte y de lo que deseas lograr. Esa visión actúa como una brújula, guiándote a través de los desafíos y obstáculos que inevitablemente surgirán. Una visión no es solo una meta, es una imagen de tu futuro yo, la persona que aspiras a ser. Es la persona que ha vencido sus miedos, que ha superado dificultades y que ha logrado lo que antes parecía imposible. Es alguien que vive alineado con su propósito, que camina con confianza y que inspira a los demás con su ejemplo. Tener una visión clara de quién quieres ser no solo te motivará, sino que también te dará la fuerza para superar los momentos de duda. Una vez que tu visión esté definida, necesitas crear un plan de acción. La transformación no ocurre en un día, y ciertamente no sucede por simple deseo. Requiere un plan detallado, paso a paso, que te lleve desde donde estás hasta donde quieres estar. Un plan proporciona estructura y responsabilidad. Divide la gran meta en pasos más pequeños y manejables, haciendo que el proceso de transformación se sienta menos abrumador y más alcanzable. Un buen plan debe considerar cada aspecto de tu vida que necesita cambiar. Si deseas transformar tu salud, tu plan debe incluir cambios en tu alimentación, en tu rutina de ejercicio y en tu mentalidad. Si deseas transformar tu carrera, tu plan debe incluir pasos para mejorar tus habilidades, ampliar tu red de contactos y adquirir la experiencia necesaria para el trabajo que deseas. Cualquiera que sea tu visión, tu plan debe estar diseñado para llevarte de manera constante hacia tu meta, un paso a la vez. A medida que comienzas a ejecutar tu plan, la consistencia se vuelve el siguiente paso crucial. La transformación no es una carrera de velocidad, es un maratón. El proceso requiere esfuerzo constante, día tras día, incluso cuando sientas que nada está cambiando. Es fácil desmotivarse cuando el progreso parece lento. Pero recuerda, el cambio lleva tiempo. La verdadera transformación es un proceso y requiere que te presentes todos los días, incluso cuando sea difícil. La consistencia no se trata de hacer todo a la perfección, sino de avanzar de manera constante. Se trata de dar pequeños pasos cada día, incluso si parecen insignificantes en el momento. Con el tiempo, esos pequeños pasos se acumularán. Un hábito pequeño, hecho de manera consistente, conduce a una transformación masiva. En el camino, te enfrentarás a la resistencia. Es una parte natural del proceso de transformación. La resistencia aparece de muchas formas: miedo, dudas, pereza y hábitos antiguos. La versión anterior de ti mismo luchará por mantenerse en control. Sentirás la tentación de rendirte, de volver a lo cómodo y conocido. Pero es en esos momentos cuando la transformación realmente ocurre. Es al superar la resistencia cuando construyes fuerza, resiliencia y carácter. Cuando la resistencia surja, es importante recordar por qué comenzaste. Cuando logras conectar con el propósito más profundo detrás de tu transformación, encuentras la fuerza para seguir adelante.
La verdad es que nada que valga la pena se consigue fácilmente. La transformación es difícil, pero también es el viaje más gratificante que jamás emprenderás. Junto con la consistencia y la resistencia, otro paso crucial en la transformación es la autorreflexión. A medida que avanzas en el proceso, tómate el tiempo para reflexionar sobre tu progreso. Hazte preguntas como: ¿estoy acercándome a mi visión? ¿Qué está funcionando y qué no? ¿Hay áreas donde necesito ajustar mi plan? La autorreflexión te permite recalibrar, corregir el rumbo y mantenerte en el camino correcto. También te ayuda a ver el progreso que has logrado, lo cual puede ser increíblemente motivador cuando el camino se siente difícil. Otro paso clave en la transformación es abrazar la incomodidad. La verdad es que el crecimiento real ocurre fuera de nuestra zona de confort. La persona que eres hoy ha sido moldeada por tus zonas de confort. Las rutinas familiares, los hábitos, las creencias que sostienes. Pero la persona en la que necesitas convertirte requiere que te adentres en lo desconocido. Requiere que hagas cosas que te asusten, cosas que te empujen más allá de tus límites. Abrazar la incomodidad significa que estás dispuesto a enfrentar tus miedos, a probar cosas nuevas y a seguir adelante, incluso cuando sea difícil. Aquí es donde realmente sucede la transformación. En los momentos en los que das un paso fuera de lo fácil, en los momentos en los que superas tus propios límites y descubres de lo que realmente eres capaz. Finalmente, la paciencia es esencial para la transformación. Demasiadas personas se rinden porque esperan que los resultados lleguen demasiado rápido. Quieren que el cambio ocurra de la noche a la mañana. Pero la transformación es un proceso que lleva tiempo. Es fácil frustrarse cuando el progreso no es tan rápido como quisieras. Pero recuerda, el cambio duradero toma tiempo en consolidarse. Confía en el proceso. Sigue tomando acción, incluso si los resultados no son inmediatos. Los pequeños pasos que tomas hoy darán grandes resultados mañana. La transformación es un proceso, un poderoso viaje de autodescubrimiento, crecimiento y cambio. No es fácil, pero vale la pena. Cada paso que das, cada desafío que enfrentas, te acerca a la persona que siempre estuviste destinado a ser. Y con cada paso, te das cuenta de que la transformación no se trataba solo de cambiar lo que haces. Se trataba de cambiar quién eres. La transformación no es un evento único. Es un viaje de por vida, construido sobre las acciones consistentes e intencionadas que tomamos cada día. Desde el momento en que decidimos que queremos cambiar, hasta el punto en el que asumimos plena responsabilidad por nuestra vida. Cada paso es vital en la construcción de lo que estamos destinados a ser. La claridad de visión y un plan bien pensado son la base sobre la que descansa la verdadera transformación. Pero sin acción, incluso los mejores planes siguen siendo solo eso, planes. Es a través del compromiso diario con esas acciones que experimentamos un verdadero crecimiento. Cada uno de nosotros tiene el potencial de crear un cambio duradero en nuestras vidas, pero se necesita más que simplemente desear o esperar algo mejor. Se requiere valentía para entrar en la incomodidad, disciplina para mantenerse en el camino y resiliencia para levantarse cuando caemos. El poder de la transformación está en nuestras manos, al tomar la decisión de cambiar, asumir la responsabilidad de nuestras circunstancias, clarificar nuestro propósito y avanzar con un plan concreto. Allanamos el camino hacia la transformación que buscamos. No se trata de perfección, se trata de progreso. Cada pequeña acción que tomamos en la dirección de nuestra visión nos acerca a la persona que siempre estuvimos destinados a ser. Y con cada paso, nos acercamos a una vida llena de realización, significado y propósito. Pero cuando no se les pone freno, comienzan a multiplicarse. Cada preocupación se construye sobre la anterior, volviéndose más fuerte, más ruidosa, más convincente. Antes de que pase mucho tiempo, la mente queda atrapada en un ciclo interminable de miedo, siempre anticipando lo peor, siempre esperando el desastre. Hay una razón por la que el miedo es una de las armas más poderosas en la guerra espiritual. No necesita fuerza física para quebrantar a una persona. Solo necesita un punto de apoyo en la mente. Una vez que el miedo echa raíces, puede debilitar incluso la fe más fuerte. Hace que una persona cuestione lo que una vez creyó, que dude de su propósito, de su valor,
incluso de su propia fortaleza. Y cuanto más tiempo permanece el miedo, más difícil se vuelve escapar de él. La ansiedad prospera en la incertidumbre. Hace que lo desconocido se sienta insoportable, convirtiendo cada pregunta sin respuesta en una fuente de tormento. Engaña a la mente haciéndole creer que cada situación terminará en desastre, que cada paso hacia adelante es un riesgo demasiado grande para tomar. Reemplaza la confianza con duda, la paz con inquietud. Incluso cuando las cosas van bien, la ansiedad susurra: esto no durará. Incluso en momentos de alegría, el miedo acecha en el fondo, esperando una oportunidad para atacar. Pero el miedo no siempre es ruidoso. A veces actúa en silencio. No siempre aparece como pánico o terror. Puede manifestarse como una inquietud constante, una sensación de angustia que nunca desaparece por completo. Puede presentarse en forma de pensamientos excesivos, de dudar de cada decisión, de revivir cada error. Puede hacer que incluso las tareas más simples se sientan abrumadoras, convirtiendo la vida diaria en una lucha. Y cuando dura lo suficiente, el miedo cambia la forma en que una persona ve el mundo. En lugar de ver oportunidades, ve obstáculos. En lugar de ver posibilidades, ve problemas. En lugar de avanzar, se queda inmóvil, temerosa de dar otro paso. La ansiedad aísla, hace que una persona se retraiga, evitando conversaciones, evitando a la gente, evitando cualquier cosa que pueda añadir más estrés. Le convence de que nadie la entiende, de que nadie más siente lo mismo. Y en ese aislamiento, el miedo se fortalece, sin ánimo, sin apoyo, sin recordatorios de la verdad. Las mentiras del miedo se vuelven más creíbles. Se vuelve más fácil rendirse, más fácil aceptar una vida controlada por la ansiedad. La mente es un campo de batalla. Y el miedo es uno de los enemigos más implacables. No descansa, no se rinde. Busca cada debilidad, cada vulnerabilidad, cada puerta abierta. Deforma la realidad, magnifica los problemas y minimiza la fortaleza. Hace que los obstáculos parezcan imposibles de superar, incluso cuando la verdad es muy diferente. Y cuanto más poder se le da al miedo, más arrebata. No se detiene en un solo aspecto de la vida. Se extiende a todo, roba la alegría, limita el potencial y crea una vida llena de vacilación en lugar de valentía. Cuando el miedo toma control, se vuelve difícil concentrarse en cualquier otra cosa. La mente se llena de los peores escenarios, incapaz de encontrar descanso. Incluso en momentos de tranquilidad, los pensamientos persisten, negándose a soltar. No hay paz, no hay calma. Solo una abrumadora sensación de angustia. El futuro se siente incierto. El presente se siente inestable. Y el pasado parece una serie de errores que solo conducen a más problemas. El miedo cambia la percepción, haciendo que todo parezca más oscuro de lo que realmente es. Incluso la esperanza comienza a parecer distante, como si perteneciera a alguien más, pero no a ti. Esto no es solo una lucha emocional, es un ataque espiritual. El miedo está diseñado para debilitar, para distraer, para desviar la atención de lo que realmente importa. No es solo un sentimiento, es una fuerza que trabaja en contra de la fe, en contra de la confianza, en contra del propósito. Y si no se enfrenta, solo crecerá más fuerte. La mente es un instrumento poderoso. Moldea la manera en que una persona ve el mundo, cómo responde a los desafíos e incluso cómo se percibe a sí misma. Pero cuando los pensamientos negativos y autodestructivos echan raíces, ese poder se vuelve en su contra. Lo que una vez fue un lugar de confianza y claridad, se convierte en un campo de batalla de duda, inseguridad y crítica interna implacable. Estos pensamientos no aparecen de la noche a la mañana. Comienzan como susurros silenciosos en el fondo de la mente, apenas perceptibles al principio. Un pensamiento pasajero de insuficiencia, un momento de comparación, una breve sensación de fracaso, y luego crecen, se repiten, se fortalecen, se convierten en la voz dominante en la mente, ahogando la verdad y reemplazándola con mentiras. Los pensamientos negativos a menudo se disfrazan de lógica. Suenan razonables, incluso convincentes. Dicen: nunca serás lo suficientemente bueno, siempre tomas las decisiones equivocadas,
Eres demasiado débil para cambiar. Se presentan como realidad, pero están lejos de serlo. No reflejan la verdad, reflejan miedo, inseguridad y una perspectiva distorsionada. Y sin embargo, como estos pensamientos provienen de dentro, es fácil creerlos. Es más fácil dudar de uno mismo que enfrentarse a una fuerza invisible. Es más fácil aceptar la derrota que luchar contra un enemigo que no se puede ver. Los pensamientos autodestructivos van más allá de la simple negatividad. No se trata solo de sentirse desanimado o incierto. Atacan la identidad, el valor y el propósito. Le dicen a una persona que es un fracaso, que su pasado la define, que no es digna de amor o éxito. Reproducen cada error. Magnifican cada defecto y borran cada logro. Convencen a una persona de que está atrapada, de que el cambio es imposible, de que no importa lo que haga, nunca será libre. Estos pensamientos no necesitan ser fuertes para ser poderosos. Incluso en silencio, hacen su trabajo, moldeando la forma en que una persona se ve a sí misma y al mundo que la rodea. La comparación alimenta estos pensamientos, haciéndolos aún más peligrosos. Mirar a otros que parecen tenerlo todo bajo control, que parecen exitosos, felices y seguros de sí mismos, solo profundiza la sensación de insuficiencia. La mente empieza a decir, ¿por qué no puedes ser como ellos? ¿Qué te pasa? Crea una realidad falsa en la que todos los demás prosperan mientras el fracaso se convierte en una identidad personal. El arrepentimiento y la culpa también juegan un papel importante. La mente se aferra a los fracasos del pasado, repitiéndolos como un disco rayado. Cada decisión equivocada, cada oportunidad perdida, cada recuerdo doloroso resurge, recordándole a la persona sus defectos. Le dice que está más allá de la redención, más allá de la ayuda, más allá de una segunda oportunidad. Susurra, si tan solo hubieras hecho las cosas de otra manera, si tan solo fueras más fuerte, más inteligente, mejor. Y cuanto más tiempo permanecen estos pensamientos, más profundamente se arraigan. No solo afectan las emociones, comienzan a moldear las acciones, las elecciones y los comportamientos. Cuando una persona cree estas mentiras el tiempo suficiente, comienza a actuar en consecuencia. Deja de intentarlo, deja de esperar. Se conforma con patrones de autosabotaje, convencida de que el éxito no está destinado para ella. El miedo al fracaso la detiene. El miedo al rechazo la aleja de las relaciones. El miedo a la decepción la impide soñar. Este es un ciclo peligroso, pero no es un destino inalterable. Es una batalla que se puede enfrentar. Es un enemigo que se puede derrotar, pero ahora algo ha cambiado. La pasión se ha desvanecido. El fuego que una vez ardía intensamente ahora parece brasas moribundas. Las palabras en la página ya no conmueven el corazón. Las oraciones que antes se sentían poderosas ahora parecen vacías, forzadas o rutinarias. Y el silencio pesa más que nunca. No sucede de repente. La pérdida de pasión por la oración y la escritura no es como un interruptor que se apaga de la noche a la mañana. Sucede gradualmente, casi sin ser notado. Un día se deja de leer la Biblia porque la vida parece ocupada. Al día siguiente, la oración se acorta porque el cansancio se impone. Luego, poco a poco se vuelve más fácil posponerlo, más fácil seguir la rutina sin sentir nada. Al principio hay una sensación de culpa, un pequeño tirón en el corazón que recuerda lo que falta. Pero con el tiempo, incluso la culpa comienza a desvanecerse. La sequedad espiritual se instala y, antes de darse cuenta, el deseo de buscar es reemplazado por la indiferencia. Las distracciones de la vida juegan un papel en esta deriva lenta. Las responsabilidades, el estrés y el constante tirón del mundo hacen que sea fácil priorizar cualquier otra cosa. La mente se llena de preocupaciones, plazos y demandas interminables, dejando poco espacio para la reflexión tranquila. La oración se siente como otra tarea en una lista ya abrumadora. Leer las escrituras parece algo que puede esperar hasta que haya más tiempo, más energía, más enfoque. Pero los días se convierten en semanas y las semanas en meses. Y pronto, la conexión que una vez se sintió tan fuerte comienza a parecer distante. La duda también juega su papel. Los pensamientos empiezan a susurrar. ¿Realmente hace alguna diferencia?
Alguien realmente está escuchando. Las oraciones sin respuesta. Las luchas que no desaparecen. Los momentos de espera sin una respuesta clara. Todo eso empieza a desgastar la fe que una vez parecía inquebrantable. Poco a poco, la creencia que antes se sentía como una base firme comienza a sentirse como una pregunta. Y en ese cuestionamiento, el hambre desaparece. La Biblia que antes hablaba directamente al corazón, ahora parece solo palabras en una página. Las conversaciones que antes fluían libremente en la oración ahora se sienten como monólogos unilaterales. La pasión que una vez impulsó el espíritu hacia adelante, ahora parece un recuerdo lejano. La batalla no es solo externa, es interna. La culpa se infiltra y susurra: estás fallando, no eres lo suficientemente fuerte. Deberías ser mejor que esto. Pero en lugar de acercarse, la culpa empuja más lejos. La vergüenza de la inconsistencia crea un ciclo. Cuanto más tiempo se descuida la oración, más difícil se vuelve regresar. Cuanto más tiempo la Biblia permanece cerrada, más intimidante parece volver a abrirla. Y así, en lugar de enfrentar el vacío, se vuelve más fácil evitarlo, distraerse, enfocarse en otras cosas y esperar que el fuego se reavive por sí solo. El agotamiento emocional también pasa factura. Cuando el corazón se siente cansado, cuando la vida se vuelve abrumadora, cuando las luchas persisten sin alivio, se vuelve más difícil comprometerse espiritualmente. La energía para orar se desvanece. El esfuerzo de buscar la verdad parece demasiado grande. Hay una frustración silenciosa, un cuestionamiento interno sobre por qué la fe se siente distante. ¿Por qué la pasión que antes venía con tanta facilidad ahora parece inalcanzable? Y en ese agotamiento, la resignación se instala. Llega el pensamiento: tal vez esto es simplemente lo que hay ahora. Incluso el enemigo conoce el poder de la oración y las escrituras, y por eso los ataques son sutiles pero efectivos. Las distracciones se multiplican, las dudas aumentan, la mente se llena de todo, excepto de las cosas que nutren el alma. Y cuanto más se aleja una persona, más normal comienza a parecer, menos urgente se siente regresar. La pasión que una vez ardía con convicción ahora parpadea, debilitada por el peso de la vida, de la duda, del silencio. La conexión que una vez parecía inquebrantable, ahora se siente distante. No porque haya desaparecido, sino porque el corazón se ha alejado de donde solía estar. Hay un tipo de soledad que va más allá del aislamiento físico. Una persona puede estar rodeada de otros, participar en conversaciones, parecer perfectamente bien por fuera y, sin embargo, sentirse completamente sola por dentro. Es un dolor silencioso y persistente, un vacío que las palabras no pueden describir por completo. Es la sensación de no ser visto, de no ser escuchado, de estar desconectado del mundo que lo rodea. Incluso en una habitación llena de gente, incluso entre amigos o familiares, la sensación persiste, como si estuviera detrás de un muro invisible que nadie más parece notar. La soledad no siempre llega de golpe. A veces, se construye lentamente, momento a momento, hasta que un día se vuelve insoportable. Comienza con pequeños momentos de desconexión, una conversación que se siente forzada, un evento en el que nadie realmente parece notar si están o no, una realización de que la profundidad de sus luchas sigue oculta para todos los que los rodean. Con el tiempo, estos momentos se acumulan y la mente empieza a susurrar. Nadie realmente entiende. Nadie realmente se preocupa. Cuanto más se repiten estos pensamientos, más profundamente echan raíces. Y pronto, la soledad deja de ser solo un sentimiento y se convierte en una identidad. El aislamiento es más que estar solo. Es la creencia de que se está solo. Incluso cuando no es así, es la voz silenciosa que dice: no perteneces aquí. Convence a la persona de que es diferente, de que no encaja, de que nadie la aceptaría realmente si supieran la profundidad de sus pensamientos, sus miedos, sus luchas. Crea una barrera, dificultando el acercamiento, la conexión y la confianza. Cuanto más tiempo persiste este sentimiento, más difícil se vuelve romperlo. Cuanto más alguien cree que está solo, menos probable es que deje entrar a alguien. Las heridas del pasado también juegan un papel en el aislamiento. La traición, el rechazo, la pérdida. Cada experiencia dolorosa construye otra capa de distancia entre la persona y el mundo que la rodea.
La mente se protege a sí misma, convenciéndola de que mantenerse resguardado es más seguro que arriesgarse a sufrir más dolor. Se vuelve más fácil retroceder, mantener las conversaciones superficiales, evitar la vulnerabilidad. Pero al hacerlo, la soledad solo crece. Lo que realmente se necesita, una conexión genuina, se convierte en lo que más se teme. Ni siquiera la presencia de las redes sociales y la comunicación constante borran la soledad. De hecho, a menudo la agravan. Desplazarse por imágenes de otros riendo, celebrando, logrando cosas crea la ilusión de que todos los demás están conectados, mientras uno permanece al margen, observando desde afuera. Refuerza la mentira de que es el único que lucha, el único que se siente así. Pero la verdad es que la soledad es mucho más común de lo que parece. Muchos llevan el mismo dolor oculto, el mismo anhelo silencioso de una conexión más profunda, pero pocos hablan de ello. La soledad afecta no solo la mente, sino también el corazón y el cuerpo. Drena la energía, haciendo que incluso las tareas simples se sientan agotadoras. Roba la alegría de los momentos que deberían ser significativos. Crea una pesadez que persiste durante el día, haciendo que todo parezca opaco, distante, vacío. Y por la noche, cuando el mundo está en silencio, el peso de la soledad se vuelve aún más fuerte. Los pensamientos se intensifican, el silencio se siente más denso, y la pregunta resuena una vez más. ¿Alguien realmente me ve? Existe un peligro en el aislamiento prolongado. Cuanto más desconectado se siente alguien, más se aleja. Cuanto más se aleja, más profunda se vuelve la soledad. Se convierte en un ciclo que se alimenta a sí mismo, alejándolo de las relaciones, de la esperanza, de la posibilidad de cambio. Y con el tiempo se vuelve más difícil creer que las cosas podrían ser diferentes. Se vuelve más fácil aceptar la soledad como un estado permanente en lugar de algo que puede superarse. Pero por más que se intente ocultar, el sentimiento permanece. El corazón sabe cuando algo falta. El alma reconoce cuando anhela algo más. Y ninguna interacción superficial puede reemplazar la necesidad de una conexión verdadera. El peso de la soledad puede ser aplastante. Puede hacer que una persona sienta que se desvanece en el fondo, como si su voz ya no importara, como si poco a poco estuviera desapareciendo del mundo que la rodea. Puede crear una sensación de desesperanza, la creencia de que nada cambiará. Puede robar la alegría, el propósito y hasta el deseo mismo de seguir adelante. Y si no se desafía, puede consumirlo todo, dejando solo un abrumador vacío donde antes habitaba la esperanza. La mente no está hecha para vivir en un estado constante de ruido. No fue creada para ser jalada en 1000 direcciones, abrumada por interminables distracciones, consumida por el incesante flujo de información. Sin embargo, eso es precisamente lo que está ocurriendo. La capacidad de concentrarse, de pensar profundamente, de descansar mentalmente, ha sido reemplazada por un ciclo de sobreestimulación, haciendo que cada vez sea más difícil encontrar claridad. Los pensamientos parecen dispersos. La atención se siente frágil y sin importar cuánto esfuerzo se haga, el verdadero descanso parece siempre estar fuera de alcance. Todo comienza con cosas pequeñas. Un teléfono vibrando con notificaciones, un correo electrónico que exige atención inmediata, una agenda repleta de compromisos, responsabilidades y expectativas. Es un mundo lleno de distracciones. Y la mente, ya agotada, lucha por mantenerse al día. El resultado es un estado constante de fatiga mental, una sensación de agotamiento que ningún descanso parece aliviar. No es solo cansancio físico, es algo más profundo. Es ese tipo de agotamiento que hace que incluso las decisiones más simples parezcan abrumadoras. El tipo de fatiga que dificulta enfocarse en una sola cosa sin que la mente divague hacia otra. La distracción no es solo ruido externo, es también una batalla interna. Incluso en los momentos de silencio, la mente no descansa. Salta de un pensamiento a otro, incapaz de asentarse. Preocupaciones sobre el futuro, remordimientos del pasado, la presión de rendir, el miedo a quedarse atrás. Todo se entrelaza, creando una tormenta de inquietud mental. Y cuanto más se perpetúa este ciclo, más difícil se vuelve desacelerar. El silencio se siente incómodo. La quietud parece antinatural. La mente anhela movimiento, pero al mismo tiempo desea paz. Este estado constante de distracción no es inofensivo.
debilita la concentración, hace que sea difícil comprometerse plenamente con algo. Las conversaciones se vuelven superficiales porque la mente está en otra parte. Las tareas tardan más en completarse porque la atención sigue desviándose. Incluso los momentos de alegría se sienten lejanos, como si fueran experimentados a través de una niebla. La capacidad de estar presente, de absorber verdaderamente el momento, se va desvaneciendo, reemplazada por una inquietud incesante que empuja a seguir adelante sin detenerse. El cansancio mental se instala, drenando energía, motivación y claridad. Las tareas más simples se vuelven abrumadoras. La productividad cae, no por falta de esfuerzo, sino porque la mente está sobrecargada. La creatividad sufre. La inspiración parece bloqueada. Se vuelve más difícil pensar con profundidad, procesar emociones, tomar decisiones sabias. Todo empieza a sentirse como demasiado, y aún así, nada parece suficiente. El mundo digital desempeña un papel importante en este agotamiento. Cada día, la mente es bombardeada con más información de la que jamás estuvo destinada a procesar. Redes sociales, noticias, anuncios, notificaciones interminables, cada una de ellas robando atención de lo que realmente importa. El cerebro cambia constantemente de marcha, saltando de un pensamiento a otro, sin nunca recibir la oportunidad de descansar. Y aunque puede parecer inofensivo, esta sobreestimulación está alterando la forma en que la gente piensa, haciéndolo cada vez más difícil concentrarse, reflexionar o simplemente estar en calma. Incluso en los momentos destinados al descanso, la mente sigue inquieta. El sueño se ve afectado. Aun después de horas en la cama, el cerebro sigue agotado. La incapacidad de desconectarse, de relajarse realmente, mantiene la mente en un estado constante de actividad. Y cuando tanto el cuerpo como la mente operan en vacío, todo lo demás empieza a sufrir. La salud mental, la estabilidad emocional, las relaciones y hasta la fe. El peor aspecto de la distracción y el agotamiento mental es que impiden darse cuenta de cuán profundo es el problema. La prisa, el ruido, la sobreestimulación crean la ilusión de productividad, como si estar en constante movimiento significara progreso. Pero en realidad solo mantienen a la mente atrapada en un ciclo de agotamiento. La capacidad de pensar con claridad, de escuchar la verdad, de participar en una reflexión significativa, se desvanece bajo el peso de la distracción constante. Y cuanto más se prolonga este patrón, más difícil se vuelve escapar de él. La tentación no siempre se presenta de forma obvia. No siempre llega con una advertencia clara o un cambio repentino. Más a menudo, comienza de manera sutil, colándose silenciosamente en la mente como un susurro. Se presenta como un pensamiento inofensivo, una distracción trivial, un pequeño compromiso que parece insignificante. Pero una vez que echa raíces, comienza a crecer. Cuanta más atención recibe, más fuerte se vuelve. Y en poco tiempo, lo que parecía solo una idea pasajera, se convierte en una lucha, en una batalla que parece imposible de ganar. La duda sigue un camino similar. No comienza con una explosión, sino con una semilla, una pequeña pregunta, una incertidumbre fugaz, un pensamiento que sugiere que algo puede no ser tan cierto como antes se creía. Al principio es fácil ignorarlo, pero si permanece, si se le da espacio, comienza a extenderse. Una pregunta lleva a otra. Un momento de vacilación da paso a una incertidumbre más profunda. Y pronto, las cosas que parecían inquebrantables comienzan a sentirse frágiles. La mente es el campo de batalla donde estas luchas tienen lugar. Es allí donde aparece la tentación, donde la duda echa raíces. Los pensamientos que parecen pequeños e insignificantes al principio son, a menudo, los que se convierten en los más peligrosos con el tiempo. Hay momentos en los que el peso de la vida se siente más pesado de lo normal. No es solo el agotamiento de un día largo, no es solo la tristeza de un evento aislado, sino algo más profundo, algo persistente, algo que presiona el corazón y la mente sin una razón clara. Es una pesadez inquebrantable, una carga invisible que hace que incluso las tareas más simples se sientan abrumadoras. El mundo sigue adelante, la vida continúa como siempre, pero por dentro todo se siente lento, pesado y vacío. Es difícil explicarlo a los demás porque no parece haber una razón específica.
No ha ocurrido ninguna gran tragedia, no hay una causa obvia. Y sin embargo, el peso está ahí. Drena la energía, apaga las emociones, convierte los momentos de alegría en obligaciones y las tareas más sencillas en desafíos. Las cosas que antes traían emoción ahora parecen lejanas. Las conversaciones se sienten forzadas. La risa parece pertenecerle a otra persona. No hay una razón clara para esta carga, solo la innegable realidad de su presencia. Este tipo de opresión no siempre llega con señales de advertencia. No anuncia su llegada. Simplemente aparece, asentándose como una niebla que vuelve todo confuso. Distorsiona la percepción. Hace que los problemas pequeños parezcan obstáculos imposibles. Susurra mentiras, diciéndole a la mente que nada cambiará, que nada mejorará, que este sentimiento es permanente. Y cuanto más se aceptan esos pensamientos, más poderosos se vuelven. Incluso la fe comienza a sentirse lejana bajo el peso de esta carga. Las cosas que antes brindaban consuelo, la oración, la reflexión, la adoración, parecen vacías. No es que la creencia desaparezca, sino que la conexión se siente más débil, como si una barrera se hubiera levantado entre el corazón y la verdad, pero la fuerza para hacerlo parece ausente. La batalla no es solo física, es mental, emocional y espiritual al mismo tiempo. El enemigo del alma usa este peso para debilitar, aislar y desanimar. Sabe que cuando una persona se siente agobiada, es menos probable que luche. Cuando se siente agotada, es menos probable que busque la verdad. Cuando se siente sola, es menos probable que pida ayuda. Él planta pensamientos de inutilidad, desesperanza y desesperación. Convence a la mente de que no hay razón para intentarlo, que no hay motivo para creer que las cosas mejorarán. Toma las luchas naturales de la vida y las amplifica, convirtiendo dificultades temporales en lo que parecen realidades permanentes. No siempre se nota en la superficie. Muchos llevan esta carga en silencio, ocultándola detrás de una rutina, de sonrisas forzadas, de fingir que todo está bien. Funcionan, cumplen con sus responsabilidades, siguen adelante, pero por dentro el peso permanece. Y cuanto más tiempo se oculta, más poder adquiere. Cuanto más se ignora, más difícil se vuelve enfrentarlo. Esta batalla no es solo cuestión de lógica. No siempre es algo que se pueda resolver simplemente razonando, enumerando bendiciones o decidiendo sentirse mejor. Es más profundo que eso. Es algo que aprisiona el corazón, nubla la mente y oprime el alma. Es un peso difícil de describir con palabras, pero muy real para quienes lo cargan. La lucha no es solo emocional. Es una cuestión de identidad. Ataca la confianza, haciendo que una persona sienta que está fallando, que no es suficiente, que nunca se liberará de este peso. Crea dudas, dificultando confiar, creer y aferrarse a la esperanza. Distorsiona la perspectiva, haciendo que el pasado parezca más poderoso que el futuro, que las luchas se sientan más grandes que la fuerza, que la oscuridad parezca más fuerte que la luz. Este tipo de carga no se alivia fácilmente. Resiste el cambio. Intenta convencer a la mente de que este sentimiento durará para siempre, que las cosas simplemente son así ahora. Hace que incluso la idea de la esperanza parezca lejana, como si la libertad fuera algo destinado a otros, pero no para quien está atrapado en este peso. Y cuanto más tiempo permanece esta creencia, más difícil se vuelve romper con ella. La batalla por la mente no es algo que deba tomarse a la ligera. Es una lucha contra el miedo, contra la duda, contra la presión implacable que busca quebrantar el espíritu y robar la claridad de la verdad. Las luchas contra la ansiedad abrumadora, los pensamientos autodestructivos, la apatía espiritual, el aislamiento, la distracción, la tentación y la pesadez inexplicable no son simples coincidencias. Son ataques calculados diseñados para debilitar, desalentar y alejar del camino de la fe y el propósito. Estas batallas no llegan de golpe, sino que se acumulan con el tiempo. Un pequeño susurro de duda, un miedo persistente, una distracción sutil. Cada uno puede parecer insignificante por sí solo, pero juntos crean una tormenta que nubla la mente y sobrecarga el corazón. Y si no se enfrentan, crecen,
haciendo que sea más difícil ver con claridad. Mantenerse firme y creer en las cosas que antes parecían inquebrantables. Pero estas luchas no definen el futuro, no tienen la última palabra. Hay un camino hacia adelante, una forma de romper el ciclo del miedo, la duda y el agotamiento. Todo comienza con la conciencia. Reconocer las señales, entender las estrategias en juego y negarse a rendirse ante el peso de la batalla. Se necesita vigilancia, un compromiso para proteger la mente de los pensamientos que buscan destruir. Se requiere perseverancia, una determinación para seguir adelante, incluso cuando el camino parece incierto. La oscuridad puede presionar, pero no puede vencer a quienes se niegan a darle poder. La mente puede ser atacada, pero no está indefensa. El corazón puede sentirse agotado, pero no está sin esperanza. Las luchas pueden parecer abrumadoras, pero no son permanentes. La victoria no se logra evitando la batalla, se logra al mantenerse firme en medio de ella, negándose a ser definido por los ataques y eligiendo avanzar a pesar del peso que intenta detenernos. Dios nos llama a ser amables, pero no a ser ingenuos. La Biblia deja claro que la bondad no es solo una sugerencia, sino un mandamiento. Se nos llama a ser amorosos, misericordiosos, pacientes y a reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Pero con demasiada frecuencia la gente confunde bondad con debilidad. Suponen que ser cristiano significa permitir que otros se aprovechen de nosotros, que nos maltraten o nos utilicen para su propio beneficio. Eso no es lo que Dios pretendía. Jesús mismo fue el ejemplo perfecto de bondad. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y tuvo compasión de las multitudes. Pero también reprendió a los que eran engañosos. Volcó las mesas de los cambistas en el templo porque estaban convirtiendo la casa de su padre en un mercado. Habló con la verdad a los fariseos y denunció su hipocresía. Jesús no permitía que lo manipularan ni lo engañaran. Fue amable, pero también fue sabio. Hoy en día, muchas personas ven la bondad y tratan de aprovecharse de ella. Ven un corazón perdonador y creen que pueden seguir maltratándolos sin consecuencias. Pero Dios no nos llama a ser pisoteados. No nos llama a soportar abusos ni a permitir que otros arruinen nuestra dignidad. En Proverbios, capítulo 4, versículo 7, la Biblia dice: la sabiduría es lo principal. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esto significa que Dios espera que usemos la sabiduría que nos ha dado. Quiere que seamos prudentes sobre a quién permitimos entrar en nuestras vidas y cómo extendemos nuestra bondad. La bondad no significa tolerar el pecado. No significa permitir que personas destructivas permanezcan en nuestro círculo íntimo. No significa decir sí a cada petición, ni sacrificarse por aquellos que no respetan nuestros límites. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo, capítulo 10, versículo 16: He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto significa que debemos ser amables, amorosos y gentiles, pero también sabios, prudentes y cautelosos. Algunos de ustedes han dado y dado, derramando su bondad en personas que solo toman y nunca devuelven. Han extendido gracia a quienes constantemente se aprovechan de ustedes, creyendo que eso es lo que significa ser cristiano. Pero déjenme decirles algo: Jesús nunca permitió que lo manipularan. Él se apartó de quienes intentaban hacerle daño antes de que llegara su hora. No confiaba en aquellos con intenciones malvadas. No dedicaba su tiempo y energía a quienes solo querían milagros, pero no tenían interés en seguirlo. Jesús fue amable, pero no fue ingenuo. Dios quiere que tengamos esa misma sabiduría. Hay momentos en los que la bondad significa alejarse. Hay momentos en los que la bondad significa decir no. Hay momentos en los que la bondad significa establecer límites y no permitir que nos maltraten. El perdón es un mandamiento, pero la confianza debe ganarse. El hecho de que perdones a alguien no significa que debas seguir permitiéndole acceso a tu vida. Proverbios, capítulo 22, versículo 3, dice: El prudente ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Eso significa que una persona sabia ve el peligro y toma acción.
mientras que el ingenuo ignora las señales de advertencia y sufre las consecuencias. Si alguien sigue hiriéndote, mintiéndote o faltando al respeto a tus límites, alejarte no es ser cruel, es ser sabio. Jesús mismo fue rechazado y traicionado. Fue el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo, y, aún así, fue despreciado por muchos, pero en lugar de ser aceptado por todos, enfrentó oposición, burla y, en última instancia, la traición de aquellos más cercanos a él. Si el perfecto y sin pecado Hijo de Dios fue rechazado, entonces no deberíamos sorprendernos cuando experimentamos rechazo nosotros mismos. Desde el comienzo de su ministerio, Jesús encontró resistencia. Los líderes religiosos, los fariseos y saduceos, lo veían como una amenaza, no se regocijaban con sus milagros, no celebraban cuando expulsaba demonios o resucitaba a los muertos. En cambio, lo acusaban de estar poseído por demonios, de violar la ley y de blasfemar contra Dios. No podían aceptar que el Mesías, aquel a quien habían estado esperando, no viniera de la manera en que lo imaginaban. Él no buscaba poder ni riqueza, no se inclinó ante sus tradiciones ni buscó su aprobación. En cambio, expuso su hipocresía, y por eso lo rechazaron. Incluso en su propio pueblo de Nazaret, Jesús enfrentó el rechazo. Las personas que lo vieron crecer no podían creer que él fuera el Hijo de Dios. Cuando predicó en la sinagoga, se sintieron ofendidos por sus palabras. Dijeron, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? No podían ver más allá de su familiaridad con él. Se negaron a creer en él. Y la Biblia dice que no pudo hacer muchos milagros allí debido a su incredulidad. Aquellos que deberían haberlo conocido mejor fueron los que lo rechazaron. Pero quizá el rechazo más doloroso que experimentó Jesús fue el de uno de sus propios discípulos, Judas Iscariote, uno de los 12 elegidos por Jesús. Caminó con él durante 3 años. Vio los milagros. Escuchó sus enseñanzas. Fue testigo de su amor y compasión de primera mano. Y, sin embargo, por 30 piezas de plata, traicionó al Hijo de Dios. Llevó a los soldados hasta Jesús en el jardín de Getsemaní, saludándolo con un beso. El acto supremo de hipocresía. Jesús sabía que Judas lo traicionaría. Sabía que Pedro lo negaría. Sabía que los discípulos se dispersarían cuando fuera arrestado. Y aún así, eligió amarlos. Siguió compartiendo comidas con ellos. Siguió lavando sus pies. Ese es el nivel de su amor. Pero eso no cambia el hecho de que fue abandonado por aquellos más cercanos a él en su hora más desesperada. Cuando estuvo ante Pilato, la multitud que una vez gritó, «¡Hosana!», ahora clamaba, «¡Crucifícalo!». Las mismas personas que lo habían seguido, que habían sido testigos de sus milagros, le dieron la espalda. Eligieron a un criminal, Barrabás, en lugar del Hijo sin pecado de Dios. Lo ridiculizaron, le escupieron, le pusieron una corona de espinas sobre la cabeza y lo clavaron en una cruz. El rechazo fue absoluto. Jesús entiende el rechazo de una manera que nadie más podría. Experimentó el dolor de ser incomprendido, de ser acusado falsamente, de ser abandonado. Sabe lo que significa derramar amor y que se lo devuelvan con desprecio. Sabe lo que significa ser traicionado por un amigo. Sabe lo que es ser dejado solo. Si Jesús fue rechazado, entonces no deberíamos esperar ser aceptados por todos. Si fue traicionado, no deberíamos sorprendernos cuando las personas que amamos nos dan la espalda. El mundo lo rechazó y el mundo rechazará a quienes lo siguen. Pero Jesús nunca permitió que el rechazo lo desviara de su propósito. Nunca dejó que la traición lo hiciera amargarse. Nunca dejó que el odio de otros cambiara quién era él. Permaneció fiel a su misión, fiel a su llamado y fiel a su Padre en el cielo. Guarda tu corazón de aquellos que buscan hacerte daño. La Biblia nos dice en Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Eso significa que tu corazón es precioso. Es la fuente de tu vida, el centro de tus emociones, deseos y decisiones. Y porque es tan valioso, debe ser protegido. Pero la realidad es que no todas las personas en tu vida tienen buenas intenciones. No todos los que te sonríen son amigos. No todos los que se acercan a ti son enviados por Dios. Hay personas que intentarán hacerte daño,
ya sea a través del engaño, la manipulación o la traición directa. Por eso Dios nos llama a guardar nuestro corazón. Jesús mismo entendió este principio. La Biblia dice en Juan, capítulo 2, versículos 24 y 25. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le dijera nada acerca de la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Jesús amó a todos, pero no confió en todos. Era bondadoso, pero también era sabio. Sabía que había personas que lo seguían no porque creían en él, sino porque querían algo de él. Algunos querían ver milagros. Algunos buscaban poder político. Algunos solo esperaban una oportunidad para traicionarlo. Así que él guardó su corazón, no se dejó engañar. Amó por completo, pero con discernimiento. Hay personas en tu vida ahora mismo que no tienen tus mejores intereses en el corazón. Pueden fingir estar a tu favor, pero en realidad están en tu contra. Algunos están celosos de lo que Dios está haciendo en tu vida. Algunos quieren mantenerte atrapado en el pecado o en ciclos tóxicos. Algunos simplemente quieren usarte por lo que puedes ofrecerles. Si no tienes cuidado, te agotarán espiritual, emocional y hasta físicamente. Por eso Dios nos advierte que seamos vigilantes, que usemos sabiduría y que seamos discernidos sobre a quién permitimos entrar en nuestras vidas. El enemigo ama usar a personas para distraer, desanimar y destruir. Enviará personas a tu vida que al principio parecen inofensivas, pero con el tiempo comenzarán a alejarte del plan de Dios. El perdón es un mandato, pero la confianza es una elección. Algunas personas creen que, porque estamos llamados a amar y perdonar, debemos permitir que todos tengan acceso a nuestras vidas. Pero incluso Jesús puso límites. No corrió tras aquellos que se alejaron. No intentó convencer a Judas de que no lo traicionara. No se confió a aquellos que se volverían contra él. Perdonó, pero no permitió que lo manipularan. Si te encuentras rodeado de personas que constantemente te hacen daño, que faltan el respeto a tu fe, que te alejan de Dios, es momento de dar un paso atrás. Es momento de orar por discernimiento y pedirle a Dios que te muestre quién realmente debe estar en tu vida. Es momento de dejar de dar acceso a quienes abusan de tu bondad. Es momento de guardar tu corazón. Pero la bondad que proviene de Dios no es ciega, no es tonta, no ignora las señales de advertencia ni excusa el mal comportamiento. La verdadera bondad ve la realidad de una situación y actúa en consecuencia. No significa dar a aquellos que solo buscan explotar. No significa perdonar continuamente a alguien que se niega a cambiar mientras te pones en peligro. No significa mantener personas tóxicas en tu vida simplemente porque no quieres parecer cruel. Proverbios 27:6 dice: Fieles son las heridas del amigo, pero los besos del enemigo son engañosos. Esto significa que la verdadera bondad a veces requiere conversaciones difíciles. Significa decir la verdad incluso cuando es difícil. Una persona que te halaga mientras te lleva a la destrucción no es verdaderamente bondadosa. Una persona que miente para que te sientas bien en el momento no está mostrando amor. Pero una persona que dice la verdad con cuidado, incluso cuando duele, está actuando con verdadera bondad. Jesús no dudó en reprender a Pedro cuando habló fuera de lugar. No dudó en señalar la hipocresía cuando la vio. No dudó en corregir a aquellos que no comprendían la naturaleza de Dios. Pero todo lo que hizo, lo hizo con amor. Sus palabras, incluso cuando eran firmes, estaban llenas de la sabiduría de Dios. Su bondad nunca habilitó el pecado. Su misericordia nunca excusó el mal comportamiento. Su paciencia nunca fue una licencia para que la gente siguiera en rebelión. Algunas personas se aprovecharán de aquellos con corazones bondadosos. Verán la generosidad como una oportunidad para la manipulación. Confundirán la suavidad con debilidad. Es por eso que la bondad debe ir acompañada de discernimiento. Proverbios 4:7 dice: La sabiduría es la principal cosa. Adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere entendimiento. Debemos buscar sabiduría en cómo damos, en cómo servimos, en cómo amamos. Debemos pedirle a Dios discernimiento en nuestras relaciones, en nuestras palabras, en nuestras acciones. Hay un momento para ser pacientes y un momento para alejarse. Hay un momento para extender gracia y un momento para establecer límites.
Hay un momento para dar libremente y un momento para ser cautelosos. La sabiduría nos enseña la diferencia. La bondad que proviene de Dios no es imprudente. No destruye al dador en el proceso de dar. No dice sí a cada petición a costa de la obediencia a la voluntad de Dios. No permite que el pecado florezca en nombre de mantener la paz. La verdadera bondad refleja el corazón de Dios. Misericordioso, pero justo. Amoroso, pero firme. Paciente, pero sabio. El juicio de Dios le pertenece a Él, no a nosotros. Como seres humanos, a menudo sentimos la necesidad de determinar quién está en lo correcto y quién está equivocado, quién merece misericordia y quién merece castigo. Guardamos rencores, nos aferramos a la amargura y, a veces, deseamos que la justicia llegue rápidamente a aquellos que nos han hecho daño. Pero la Biblia deja claro que el juicio no nos corresponde ejecutarlo. Le pertenece solo a Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12, 19: Amados míos, no os venguéis, sino dejad lugar a la ira, porque está escrito: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto significa que no importa cuán profundamente hayamos sido heridos, no importa cuán injustamente hayamos sido tratados, no importa cuánto anhelemos la justicia, no somos nosotros quienes debemos tomar la justicia en nuestras propias manos. Dios ve todo. Él conoce cada error que se ha cometido. Él comprende el dolor de la traición, el aguijón de la injusticia y el sufrimiento causado por el pecado. Y en su tiempo perfecto, Él juzgará con justicia. El problema con el juicio humano es que a menudo está viciado. Vemos solo lo que está frente a nosotros, pero Dios ve el corazón. Reaccionamos basándonos en emociones, pero Dios actúa con perfecta sabiduría. Hacemos suposiciones basadas en lo que creemos saber, pero Dios conoce cada motivo oculto, cada pecado secreto y cada intención detrás de cada acción. Es por eso que la Biblia nos advierte contra ser demasiado rápidos para juzgar a los demás. En Mateo 7, 1-2, Jesús dice: No juzguéis, para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzguéis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, se os medirá. Nos recuerda que el mismo estándar que usamos con los demás será usado con nosotros. Si somos duros e implacables, enfrentaremos la misma medida de juicio en retorno. Es fácil mirar los errores de alguien y condenarlos, pero ¿y si Dios nos hubiera juzgado de la misma manera? ¿Y si Él nos hubiera negado su misericordia debido a nuestros pecados? ¿Y si nos hubiera dado exactamente lo que merecemos, sin ninguna gracia? La verdad es que ninguno de nosotros permanecería en pie si no fuera por la misericordia de Dios. La Biblia dice en Lamentaciones 3, 22, Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Si Dios ha sido paciente con nosotros, ¿cuánto más deberíamos serlo con los demás? Esto no significa que ignoremos el pecado o pretendamos que el mal no existe. No significa que excusamos el mal o permanecemos en silencio frente a la injusticia. Pero sí significa que confiamos en que Dios manejará lo que está más allá de nuestro control. Cuando tratamos de tomar el juicio en nuestras propias manos, nos salimos de la voluntad de Dios. Corremos el riesgo de volvernos amargados, enojados y consumidos por pensamientos de venganza. Pero cuando lo entregamos a Dios, encontramos paz. Encontramos libertad del peso del resentimiento. Encontramos descanso al saber que el juez de toda la tierra hará lo correcto. Algunos de ustedes han estado guardando dolor durante demasiado tiempo. Han estado esperando por justicia, anhelando el día en que aquellos que les han hecho daño enfrenten las consecuencias de sus acciones. Pero Dios te dice: déjalo en mis manos. Él sabe lo que hicieron, vio cada lágrima que derramaste, entiende la profundidad de tu dolor. Y a su debido tiempo traerá justicia, pero será según su voluntad, no la nuestra. El juicio de Dios es perfecto, nunca es apresurado, nunca es injusto, nunca se basa en información incompleta. Él pesa los corazones de los hombres, discierne lo que nosotros no podemos ver. Y cuando ejecuta juicio, siempre es justo. Nuestro trabajo no es buscar venganza ni emitir juicio final sobre los demás. Nuestro trabajo es confiar en Dios, caminar en obediencia y dejar ir la carga de intentar controlar lo que solo Él puede hacer bien,
No se te exige mantener a personas tóxicas en tu vida. Dios nos llama a amar, perdonar y mostrar bondad, pero no nos llama a quedarnos atrapados en relaciones que drenan nuestro espíritu, roban nuestra alegría y nos alejan de su propósito. Algunas personas creen que ser cristiano significa tolerar todo, soportar maltrato y permitir continuamente que individuos dañinos permanezcan en sus vidas. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Dios nos llama a ser sabios, a guardar nuestros corazones y a caminar en la libertad que Él nos ha dado. Jesús mismo no mantenía a todos cerca de Él. Amaba a todos, pero no estaba en comunión estrecha con todos. Ministraba a las multitudes, pero caminaba de cerca con sus discípulos. Y hasta entre ellos tenía un círculo íntimo: Pedro, Jacobo y Juan, aquellos que estaban más cerca de Él. Pero también sabía cuándo separarse de aquellos que tenían malas intenciones. Cuando los fariseos intentaron atraparlo constantemente con sus palabras, no perdió tiempo discutiendo. Habló la verdad, pero no permaneció en su presencia más tiempo del necesario. Cuando la gente de su ciudad natal lo rechazó, la Biblia dice que no hizo muchos milagros allí por su incredulidad, y se fue. No estaba atado a las personas que se negaban a recibir lo que Él tenía para ofrecer. Hay momentos en los que el amor significa alejarse. Hay momentos en los que el perdón no significa acceso continuo. La Biblia nos advierte sobre el peligro de mantenernos conectados con las personas equivocadas. En Proverbios 22, 24-25 dice: No hagas amistad con el hombre iracundo, ni te juntes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus caminos y tomes lazo para tu alma. Eso significa que si alguien está constantemente lleno de ira, amargura y negatividad, su espíritu puede comenzar a afectarte. Mantener personas tóxicas en tu vida no te hace un cristiano más fiel, solo drena tu energía, interrumpe tu paz y te distrae de tu propósito. Hay algunas personas que nunca cambiarán, no importa cuánto los ames, hayas derramado bondad, les hayas dado oportunidad tras oportunidad, pero siguen lastimándote, mintiendo, manipulando, trayendo caos a tu vida. Dios no te pide que sigas aferrándote a lo que te está dañando. Hay relaciones que deben llegar a su fin para que puedas caminar en la plenitud de lo que Dios tiene para ti. En 2 Corintios 6, 14, la Biblia dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Esto no se aplica solo al matrimonio. Aplica a toda relación cercana en tu vida. Si alguien te aleja continuamente de Dios, si te anima a comprometerte, si trae más daño que bien, no es cruel dejarlos ir. El perdón es un mandato, pero la reconciliación no siempre es requerida. Puedes perdonar a alguien sin permitirle regresar a tu vida. Puedes amar a distancia. Puedes orar por alguien sin seguir conectado a ellos. Algunos de ustedes han estado luchando con la culpa, sintiendo que están obligados a mantener relaciones que Dios les ha estado pidiendo liberar. Pero Dios no te está pidiendo que te quedes en una situación que te está rompiendo. Te está pidiendo que confíes en Él, que camines en sabiduría y te rodees de personas que te edifiquen, te animen y te fortalezcan en tu fe. Tu tiempo, tu energía y tu paz son valiosos. No los desperdicies en personas que continuamente te hacen sentir mal. Jesús dijo en Mateo 7, 6: No deis lo santo hacia los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Eso significa que no todos merecen acceso a tu vida. No todos apreciarán lo que Dios ha puesto dentro de ti. Y no es tu responsabilidad seguir dando a aquellos que solo buscan recibir. Dios tiene cosas mayores preparadas para ti, pero a veces tienes que soltar lo que te está deteniendo antes de poder recibir lo que Él ha preparado. No tengas miedo de alejarte de relaciones tóxicas. No te sientas culpable por proteger tu paz. No fuiste creado para cargar con el peso de mantener personas en tu vida que se niegan a cambiar. Suelta, confía en Dios y avanza hacia la libertad que Él tiene para ti. Extiende gracia, pero no seas un felpudo. Dios nos llama a ser amables, a amar a los demás y a mostrar misericordia, pero no nos llama a ser usados, manipulados o aprovechados. Hay una diferencia entre extender gracia y permitir que te pisen. Hay una diferencia entre perdonar y tolerar el maltrato.
La gracia no se trata de dejar que las personas te lastimen continuamente. Se trata de mostrar el amor de Cristo mientras también caminas en sabiduría. Jesús mismo estuvo lleno de gracia. Sanó a los enfermos, recibió a los pecadores y perdonó a los que se arrepintieron. Pero no fue pasivo. No permitió que la gente lo controlara, lo usara o aprovechara su bondad. Cuando los fariseos intentaron atraparlo con sus palabras, no se quedó callado. Respondió con sabiduría. Cuando vio corrupción en el templo, volcó las mesas de los cambistas y los echó, diciendo: «Mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones». Jesús fue amable, pero no débil. Fue paciente, pero no pasivo. Perdona, pero no era un felpudo. Algunas personas creen que ser cristiano significa decir siempre sí, siempre ceder, siempre aceptar el maltrato con una sonrisa. Pero eso no es lo que Dios requiere de nosotros. La Biblia nos dice en Mateo 10:16: «He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas». Eso significa que debemos caminar en amor, pero también en sabiduría. Debemos ser amables, pero también discernir. Debemos perdonar, pero no permitir que nos lastimen repetidamente aquellos que no tienen intención de cambiar. Extender gracia significa mostrar misericordia, pero no significa que debas mantener a personas tóxicas en tu vida. Significa ofrecer perdón, pero no significa permitir que la misma persona te maltrate una y otra vez. Hay momentos en los que la gracia significa dar un paso atrás. Hay momentos en los que el amor significa establecer límites. Jesús perdonó a Pedro por negarlo, pero no persiguió a Judas cuando lo traicionó. Habló la verdad a los fariseos, pero no permaneció en su presencia cuando lo rechazaron. Amó a todas las personas, pero no dio el mismo nivel de acceso a su vida a todos. Algunos de ustedes han estado luchando con esto. Han estado tratando de ser amables, tratando de ser pacientes, tratando de extender gracia, pero la gente sigue aprovechándose de su bondad. Aprovechan su amabilidad como debilidad. Esperan que des y des mientras ellos toman y toman. Y te preguntas, ¿ser cristiano significa que debo soportar esto? La respuesta es no. Puedes ser amable y aún así establecer límites. Puedes amar a las personas y aún así decir no. Puedes perdonar a alguien y aún así alejarte. Proverbios 4:23 dice: «Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida». Guardar tu corazón no es egoísta, es bíblico. Proteger tu paz no es ser cruel, es necesario. Dios no quiere que seas utilizado, no quiere que vivas bajo estrés constante, manipulación o abuso. Él quiere que camines en libertad, en gozo, en la paz que viene de seguirlo. Eso no significa que nos volvamos amargados o endurecidos. No significa que dejemos de mostrar bondad o cerremos nuestro corazón a los demás. Simplemente significa que caminamos en sabiduría. Damos gracia donde es necesario, pero no permitimos que las personas destruyan nuestra paz. Extendemos misericordia, pero no permitimos que nos maltraten. Perdonamos, pero no permanecemos en lugares donde continuamente nos hacen daño. Dios nos llama a hacer luz en este mundo, pero eso no significa que debamos dejar que otros apaguen nuestra luz. Nos llama a amar a los demás, pero eso no significa que permitamos que otros se aprovechen de ese amor. Hay fuerza en la gracia y poder en la sabiduría. La clave está en aprender a caminar en ambas. Dios nos llama a caminar en amor, a extender gracia y a perdonar como hemos sido perdonados. Pero también nos llama a caminar en sabiduría, a guardar nuestros corazones y a poner límites cuando sea necesario. La verdadera bondad no se trata de permitir que nos utilicen o nos maltraten. Se trata de reflejar el carácter de Cristo con compasión y discernimiento. Jesús mismo estaba lleno de misericordia, pero no permitió que otros lo manipularan o controlaran. Perdonó, pero también puso límites. Amó, pero no toleró el pecado. No estamos llamados a cargar con el peso de relaciones tóxicas. Tampoco se nos exige permanecer en situaciones que drenan nuestro espíritu y nos alejan del propósito de Dios. La gracia no significa aceptar un maltrato interminable, y el perdón no significa permitir que el daño continúe.
Hay un tiempo para ser paciente y un tiempo para alejarse. Hay un tiempo para dar libremente y un tiempo para ejercer cautela. La sabiduría nos enseña a distinguir la diferencia. El juicio de Dios le pertenece solo a Él, y no somos responsables de cambiar a quienes se niegan a cambiar. Nuestro papel es confiar en Él, extender gracia sin comprometer nuestro bienestar y rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe, en lugar de debilitarla. Cuando caminamos en gracia y sabiduría, reflejamos el corazón de Dios, misericordioso, pero justo, amoroso, pero firme, paciente, pero discernidor. Siguiendo su ejemplo, podemos vivir en la plenitud de la paz, la libertad y el propósito que Él tiene para nosotros.